Para el siguiente espacio, las personas que requieran equipos de traducción los encontrarán al final del auditorio. En este momento iniciamos uno de nuestros nuevos espacios que hemos preparado para que esta edición sea diferencial. La experiencia nórdica, negociación colectiva multinivel en Noruega y Dinamarca y sus lecciones para Colombia. Quiero entonces darle la bienvenida a John Campbell, abogado y negociador del sector de alimentos de la Confederación de la Industria Danesa. Welcome to Barranquilla, Mr. Campbell. Since this moment, you can follow remaining time in the screen. So this is the clicker. Yeah. Oh, there. Yeah. Buenos días. This is pretty much how Eso es todo lo que sé de español. Por eso es que he negociado con Andy que yo pudiera hacer mi presentación en inglés y estoy muy contento. Por eso, muchas gracias por la invitación. Hemos tenido una bienvenida muy positiva. En estos próximos 20-25 minutos les voy a contar un poco acerca de cómo lo hacemos en Dinamarca. Bueno, ya lo hemos estado haciendo por varios años, entonces pues tengo también unos datos históricos de cómo todo esto inició. Vamos a hablar un poco de la confianza y, claro, voy a hablar un poco del modelo que hemos construido en Dinamarca, que pues encaja muy bien con nuestra cultura y que encaja muy bien con nuestro país y la cultura nuevamente. También que pues somos tan buenos que a veces nuestros abogados no tienen mucho trabajo, que es como uno de los beneficios. Le puse este nombre, ¿no? Del conflicto al diálogo estructurado, pero quiero empezar contándoles. De hecho, pues tengo esta pequeña historia. Bueno, sé que muchos de ustedes son negociadores experimentados y quizás ya ustedes conocen esta historia, pero si no la conocen, imagínense, una mamá está en la cocina, tiene dos hijas que entran corriendo y gritando. Mami, quiero una naranja, ambas. Y siguen corriendo y gritando. ¿Qué hace la mamá entonces? Pues ella observa y ve que solamente le queda una naranja. ¿Qué hace ella entonces? Si ya saben la historia y la conocen, bueno, pueden relajarse, pero si no han escuchado la historia, piensen, ¿qué harían ustedes si ustedes fueran la mamá en la cocina y sus hijas entraran corriendo? Les puedo decir que la mayoría de ustedes dirían, bueno, voy a cortar la naranja por la mitad para que cada una tenga media naranja. Esa es una manera de ver el compromiso. La manera en la que lo vemos en Dinamarca y la manera en la que hemos visto que los negociadores experimentados lo hacen es ser curiosos y preguntarle a las hijas en este momento el por qué quieren una naranja. Si la mamá hubiese hecho eso, hubiese visto que una hija tenía sed y quería el jugo de la naranja y la otra lo que quería es hacer una torta y ella quería como la cáscara de la naranja. Entonces es una historia muy simple acerca de cómo poder hacer la torta más grande para que todos puedan tener un pedazo de esa torta. Y eso es básicamente lo que yo quería decirles con esta pequeña historia. Y aquellos de ustedes que ya la conocían y sepan esto, pues lo consideren. Pero si no,
consideren eso, sean curiosos. Creo que fue el Dalai Lama que dijo una vez, hay una razón por la cual solamente tenemos dos oídos y una boca, es porque debemos escuchar más de lo que hablamos y debemos escuchar a la otra persona, no solamente esperar a que dejen de hablar para empezar a hablar, pero escuchar mejor, ser curiosos, entender el por qué una persona dice lo que dice, entender qué es lo que está detrás de su opinión. Esto me trae a esta siguiente diapositiva. Posición es lo que decimos, lo que sale de mi boca, como quiero una naranja, pero el interés por debajo podría ser diferente. Podría ser que tengo sed o tenía sed, o puede ser que quería hacer una torta y necesitaba la cáscara, o quizás haya otra razón. Cuando negociamos con los sindicatos en Dinamarca, ellos dicen que quieren más salario. Y pues claro, está bien querer un mejor salario, todos lo queremos, pero hay muchas veces que hay intereses y razones y debemos descubrir cuál es esa razón, y creo que eso es uno de los mensajes importantes cuando negociamos. Ustedes ganaron el partido ayer, ¿no? Colombia ganó ayer, pero eso es algo que debemos considerar de nuevo. Ahora, ¿suficiente sobre este tema de negociación? Quería utilizarlo como introducción, pero aquí voy a hablar un poco acerca del modelo en Dinamarca y cómo lo hacemos. Y también pues en los países nórdicos es la razón por la cual Roth y yo pues cambiamos, porque mis puntos son muy generales, y luego Roth va a hablar un poco más de los detalles. Voy a estar aquí hoy y mañana, espero entonces que poder estimular su curiosidad y que quieran hacer más preguntas cada vez que pues tengamos una oportunidad durante el almuerzo. Vengan a mí, por favor, y pues podemos tener una conversación, porque no puedo hablar de todos los detalles en estos 20 o 25 minutos. El modelo danés de negociación y su historia, eso pues empezó en el 89, donde tuvimos una situación en 1888 y el 1889, donde hubo un conflicto laboral enorme. Los trabajadores no estaban recibiendo buenos salarios, entonces pues hicieron una huelga, una huelga en donde se tomaron una empresa, se hicieron un plantón, y todos los otros trabajadores de las otras empresas que seguían trabajando seguían cobrando para que la empresa de los trabajadores que estaban en huelga no se murieran de hambre. Entonces cuando la empresa acordó subirles el salario y volvieron a trabajar, los trabajadores de la siguiente empresa hicieron el plantón para poder incrementar sus salarios. Eso es una huelga constante, y los empleadores pensaron pues qué podían hacer al respecto, porque necesitaban pues mantener la producción, no querían que los salarios fueran tan altos, entonces hicieron un cierre nacional, encerrando a todos los trabajadores en Dinamarca, y en el 1889 había muchos pobres, entonces pues estaban sufriendo de hambre. Así pasaron 4 meses, y en septiembre del 1889 las empresas estaban ya exhaustas, los trabajadores estaban exhaustos, hambrientos, hicieron un acuerdo. Y los pilares de este acuerdo es en los que se basa el sistema danés hoy en día, y tiene más de 125 años. Creo que eso pues es asombroso. Y lo que acordaron son estos 4 pilares que puse acá. Los empleadores tienen que ceder y aceptar que los trabajadores se organicen en sindicatos para que sus voces estén unificadas y sean fuertes y relevantes. La gerencia o los trabajadores deben reconocer que la gerencia tiene el derecho de
gestionar, de liderar el negocio. Y uno de los puntos más importantes, en mi opinión, es que los trabajadores abandonaron el derecho de hacer huelgas cuando hay un acuerdo colectivo. Es decir, los trabajadores tienen la herramienta si no hay un acuerdo colectivo. Cuando hay un acuerdo colectivo vigente, tenemos un sistema para poder resolver las disputas. No es que no tengamos diferencias o disputas, sí las hay, pero tenemos un sistema para abordarlas, tanto por parte de las organizaciones de empleadores y de sindicatos. Y ese es el último punto, los mecanismos de cumplimiento de acuerdos. Es importante tener ese sistema implementado. El modelo danés se caracteriza por tres niveles. Tenemos los actores centrales. Por ejemplo, yo vengo de una organización de empleadores que se llama la Confederación de Industrias Danesas, que incluye el sector industrial y otros sectores también. Y tenemos también otras organizaciones de empleadores. Por encima de eso, tenemos la organización principal en donde todas las organizaciones de empleadores se hacen miembro. Los trabajadores o los sindicatos tienen esos mismos niveles, tienen una organización o sombrilla o general que cubre pues todos los sindicatos para que trabajen conjuntamente. La organización principal tiene este acuerdo central, el que acabo de describir, que se hizo en 1889. Claro, pues ha habido algunos ajustes, pero los principales, los pilares se mantienen. Luego tenemos las organizaciones de empleadores y sindicatos en donde negociamos estos acuerdos colectivos eh, por un periodo limitado, generalmente son 3 años. Algunas veces sí, la situación económica es un poco incierta, lo reducimos a 2 años. Este fue pues el caso durante el COVID, por ejemplo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, pues hicimos un acuerdo con los sindicatos por 2 años, pero generalmente es por 3 años. Y luego debajo de eso tenemos los acuerdos locales entre los representantes de los sindicatos y las empresas. Básicamente lo que hacemos, eh, o la parte principal es que pues creamos un marco y luego ya las partes locales pueden negociar cierta flexibilidad y en la mayoría de los acuerdos colectivos hay un artículo que dice que si la empresa y el representante de la sindicato están de acuerdo, se pueden desviar del acuerdo colectivo general a nivel local. Es decir, eso les da la flexibilidad necesaria. La verdad, la clave, y si yo tengo que hacer una referencia, esto es nuestro pilar, esta es la esencia, porque esta labor de paz, porque los trabajadores no pueden no pueden ir en huelga cuando hay una negociación colectiva. Eso crea un buen entorno para la producción y también genera estabilidad. Por eso es muy importante para nosotros y por eso es que nosotros cedemos en otras cosas, porque esto es muy importante que nosotros lo tengamos. Y esto aplica cuando se aplica una nueva negociación y las partes tienen que mantener la paz y respetar los términos. Y a veces nosotros tenemos trabajadores que no aplican y se van y de todas maneras se van a la huelga. Y en este caso podemos llamar a los sindicatos y les digo, y los sindicatos se les dice, por favor, organicen a sus trabajadores, ellos tienen que ayudar a los empleadores y tenemos un sistema de implementación el cual los lleva nuevamente a un tribunal e incluso les permite encontrar los trabajadores si no quieren trabajar.
Por tanto, nosotros tenemos un sistema de implementación bastante sólido, que básicamente esto es lo más importante por parte del empleador, que es bastante riguroso. Y claro, incluso durante el periodo donde hay una negociación colectiva, tenemos disputas, ¿no? Aunque hablamos mucho de la confianza no es ingenuidad y tampoco es un sentir, es un sistema donde confiamos en el otro lado, confiamos en que los sindicatos también cumplan con sus obligaciones en el sistema y que el sistema de implementación y funcionen. Y cuando tenemos disputas, nosotros los dividimos en dos. Los dividimos en disputas de interés, que es algo a lo que no es algo que uno le gustaría tener. Es algo que generalmente se negocia cuando estamos negociando, ya sea las negociaciones colectivas o las negociaciones locales a nivel de la empresa. Y también tenemos las disputas legales, que aquí, aunque tenemos un acuerdo y nos hemos sentado, y hemos escrito muchas páginas para tener esta negociación colectiva. A veces no estamos de acuerdo en lo que dice el acuerdo, ¿no? Y si nosotros pensamos que dice A y los sindicatos consideran que el acuerdo dice B, pues hay que resolverlo. Y el principio es que siempre hay que resolver el principio como el nivel más bajo posible. Toda la resolución de disputas tiene que iniciar a nivel de la compañía como un diálogo entre la compañía y el representante del sindicato. Y la escalación debe clarificar el mandato, no reemplazar el diálogo. Nosotros somos muy ávidos en que debe haber un diálogo a nivel local. Y si yo tengo un caso que viene a la Confederación de Industrias Danesas, lo primero que le pregunto a la empresa, podemos ver las actas de su negociación. Y si no hay, nosotros les decimos, bueno, pues, inténtenlo una vez más antes de nosotros poder entrar a mediar. Y si nosotros vemos todas las disputas legales se pueden dividir en dos. Nosotros los dividimos en disputas de interpretación. Tenemos un desacuerdo con el sindicato o ellos tienen un desacuerdo sobre lo que dice el acuerdo. Esa es una manera de hacerlo. Y como ya les dije, nosotros iniciamos con una negociación local. Y si no funciona, yo o algunos de nuestros colegas vamos a la compañía, vamos hasta allá y tenemos una reunión de mediación aún con las partes locales sobre la mesa. Pero yo voy a estar ahí, uno de mis colegas, uno de mis representantes del sindicato, y van a estar ahí y vamos a tratar de ayudar a las partes locales a resolver este problema o a encontrar. Sí, también puede haber un problema donde estamos en desacuerdo con el sindicato acerca de cómo comprender el acuerdo. Y si nosotros no podemos resolverlo a nivel de compañía, generalmente tenemos lo que se llama una reunión organizacional, que es una reunión entre las organizaciones, que sería la Confederación de Industrias Danesas y la Unión y el sindicato relevante. Y eso generalmente solamente sucede cuando tenemos unas disputas principales que pueden tener un alcance más amplio si nosotros nos comprometemos. Y si podemos resolverlo ahí, establecemos un acuerdo acerca de cómo comprender el acuerdo. Y si eso no funciona, entonces vamos al arbitraje y tendremos generalmente un juez de la Corte Suprema. Eso es en la mesa y él va a decidir cómo esto se debe interpretar. Y él generalmente utilizaría principios contractuales de la base contractual danesa para solucionarlo y a veces aquí termina y claro, ambas partes tienen que respetar y lo hacemos.
El otro tipo de problema que puede surgir es que a veces no estamos en desacuerdo acerca de lo que dice la negociación colectiva, pero seguramente tenemos que la compañía dice no nos importa, lo vamos a hacer. Y esto es algo que no debe ser negociado mucho porque si todo el mundo está de acuerdo de que hay una violación del acuerdo o del contrato, por así decirlo, vamos a una reunión conjunta junto con la organización principal y vamos directamente a un tribunal laboral. Y si es una compañía que ha incumplido, pues tiene una multa. Y si es el trabajador que se fue a huelga, con un periodo donde hay una negociación colectiva, pues también son despedidos si vamos a un tribunal laboral. Y solamente hemos tenido un caso en Dinamarca hace unos cuantos meses donde el sindicato de periodistas, ellos tenían miembros que se fueron a la huelga y salieron con sobres, cafés con dinero para que la gente pudiera tener dinero cuando se fueran a la huelga. Nosotros trajimos al sindicato de periodistas y recibieron una multa de 2 millones de coronas danesas, es como $300,000 de Estados Unidos. Y por eso es que el sistema es muy efectivo, porque si usted lo incumple, si usted eso le va a costar mucho si usted incumple o viola lo establecido. Retomando el tema del arbitraje, tal como les dije previamente, el arbitraje industrial, si no podemos estar de acuerdo a nivel de los actores sociales, tendremos un juez, el cual va a interpretar, ¿no?, lo que es el acuerdo colectivo. Y otro ejemplo de todo esto, donde de hecho la unión, nosotros dijimos siempre que tengamos estas reuniones organizacionales donde las compañías deben asistir. Ellos deben asistir, por ejemplo, por Teams. Si se quedan en la otra parte de Dinamarca, desde Copenhague, em, podemos ver que tienen que manejar mucho para ir a Copenhague. Por tanto, solamente van en equipos y el sindicato dijo, no, nosotros tenemos un acuerdo claro que deben estar ahí físicamente porque es muy difícil. Si uno negociar detrás de una pantalla es sencillamente fácil decir no si estás detrás de una pantalla. Por tanto, fuimos al arbitraje e incluso tuvimos a los jueces. Tuvimos que poner jueces libres pero perdimos. Pero ahora tenemos que aceptar que la compañía tiene que estar ahí físicamente porque de hecho perdimos ese arbitraje, simplemente para darles un ejemplo de cómo funcionó. Y solamente se puede intentar a una apelación. Eso es uno, es solamente uno. Y ese es el resultado, y por eso es que somos muy amplios, muy claros en que solamente utilizamos jueces de la Corte Suprema, porque claro está, necesitamos tener la solución jurídica adecuada si el tema se va para arbitraje, ¿no?, o si se va para el tribunal laboral que estamos mencionando si hay algún incumplimiento. Eso fue una descripción muy general de cómo hacemos las cosas en Alemania. Yo sé que no se puede hacer esto de uno a uno a Colombia, yo sé que no se puede hacer, pero espero haberles dado como una perspectiva y yo voy a estar aquí el día de hoy y el día de mañana voy a estar acá y con mucho gusto hablaría con ustedes acerca de cómo podemos hacerlo. Y claro está, ustedes tienen que ver lo que es su situación cultural, lo que es su historia y qué funciona. Pero si yo simplemente les dañé la cabeza 2 o 3 grados, pues está bien.